Hola, ¿cómo están? Buenas noches. La charla del día de hoy tiene un fin específico. Nuestra idea es que comencemos a tener una base muy clara sobre las siguientes pláticas que vamos a tener al respecto de los Kwanes. Los Kwanes, estas escuelas originales, estas escuelas que son la cuna del arte marcial, que a la postre, que después de un periodo será llamado Taekwondo. Entonces, pero para eso creo que es muy importante que tengamos unas bases muy claras sobre lo que estamos hablando. Entonces, hoy estaremos platicando precisamente de linaje que tienen los Kwanes originales del Taekwondo. Entonces, tenemos que sitiarnos, tenemos que colocarnos en 1945. Hay eventos que marcan la historia de la humanidad, y uno de ellos muy claros es la Segunda Guerra Mundial, que es un evento que vamos a estar en la historia del Taekwondo. En todo el mundo es un evento muy trascendente, pero en la historia del Taekwondo es un evento fundamental, es un evento trascendental, porque es precisamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 que el Imperio japonés pierde la posesión de todas sus colonias. Y entre esas colonias se encuentra obviamente la península, el país de Corea, en la península de Corea. Y bueno, nosotros sabemos que la guerra que libra Japón durante la Segunda Guerra Mundial es la Guerra del Pacífico. Es una guerra muy complicada, es una guerra muy violenta que causa millones de muertos y que llega desde las islas de Japón y llega a tener inclusive a estar muy cerca de la isla principal de Australia en Oceanía. Entonces, en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos vienen por mar a la península de Corea, entran por mar por la parte del sur, y las fuerzas soviéticas, apoyadas por los chinos, entran por la parte continental. Entonces se hace un tratado para que Corea sea dividida en dos. Y nosotros vamos a citar toda la historia del Taekwondo precisamente en Corea del Sur. Entonces empezamos en 1945 en Corea del Sur. La historia oficial, y aquí es muy importante que entendamos que hay una historia oficial, que es una historia que el gobierno de Corea, en este caso, va a generar, va a propiciar y va inclusive a intentar que sea la única historia que se tenga sobre, en este caso, el arte marcial Taekwondo, y tiene mucho que ver con aspectos políticos. Lo mismo sucede en Japón cuando se crea el Karate-Do. ¿Sí? Cuando el Karate-Do evoluciona y se vuelve un arte marcial japonés, pues había una política ultranacionalista japonesa que era el Kokutai, y entonces bajo esas mismas líneas que pues hay ciertas versiones oficiales de la historia. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros no tenemos por qué estar casados con una versión oficial de la historia, y con ninguna versión, porque al final cada uno de nosotros es libre de generar investigaciones y generar desarrollos, ¿sí? Que nos permitan cimentar, ¿sí? La teoría que nos han brindado durante muchos años, o tal vez no nada más no hacerla crecer, sino quitarla y entenderla como eso, como un marco teórico que tiene objetivos políticos muy claros, pero que no son nuestros objetivos políticos. Entonces, las primeras escuelas de Taekwondo, la primera escuela de Taekwondo, el primer Kwan, que no hablamos, y aquí quiero que seamos muy claros, decimos Taekwondo porque a la postre el arte marcial se llamará Taekwondo, pero en 1945 el Taekwondo no existe, ni siquiera el nombre de Taekwondo existe. Entonces, la primera escuela de arte marcial, para ser más correctos y más exactos, la primera escuela de arte marcial que se abre en Corea en la etapa moderna del arte marcial no es en 1945, es en 1944, cuando Corea todavía era una colonia de Japón. El primer Kwan que abre sus puertas, ¿sí? Es un Kwan que es la escuela de Chongdo Kwan, que es fundada por el maestro Won Kuk Lee. No abre en 1945, abre en 1944, cuando Corea era una colonia japonesa y el arte marcial que ellos practicaban era el Tang Soo Do. Y aquí es muy interesante que nosotros retomemos un concepto que hemos estado platicando. Originalmente, cuando el karate todavía no llega a la isla principal de Japón, cuando el karate se entrena en Okinawa, el nombre de ese arte marcial, el Tode, ¿sí? Tode, porque lo leían en okinawense. Si nosotros tomamos esos ideogramas y los leemos en japonés, esos ideogramas van a sonar karate.
Pero el significado de esos ideogramas originales es la mano de China. La mano de China. Eso es lo que significaban los ideogramas originales de karate. La mano de China. Cuando los maestros okinawenses llevan el karate a las islas principales de Japón, recuerden que estamos hablando de que hay una ideología propagandística muy fuerte de que todo debe ser nacional, fundamentalismo nacionalista, el Kokutai, era impensable el aceptar que un arte marcial que se llama la mano de China fuera un arte marcial japonés. Entonces, ¿qué es lo que hacen los maestros japoneses? Que no lo hace Gijin Funakoshi, aunque se le atribuye a Gijin Funakoshi, él no cambia los ideogramas. Lo que hacen los maestros es que cambian el ideograma, el primer ideograma de Kara, que significaba China, lo cambian por un ideograma que ahora significa vacío. Y entonces sigue sonando karate, pero en vez de decir la mano de China, ahora karate significa la mano vacía. Entonces, este hecho fundamental de decir ahora karate, la mano vacía, le permite a los japoneses, a los maestros de karate okinawenses, decir que este es un arte marcial japonés. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que cuando en Corea abre sus puertas el primer Kwan de arte marcial, que es la escuela Chongdo Kwan, ellos practican un arte marcial que se llama Tang Soo Do. Y aquí quiero que me sigan, de repente se vuelve un poquito enredado, pero es muy sencillo. Lo que hace el maestro Won Kuk Lee es tomar los ideogramas originales del karate, ¿se acuerdan ustedes? La mano de China. Toma esos ideogramas originales de karate y los lleva al coreano. Y en coreano ya no se leen karate, se leen Tang Soo, la mano de Tang, la mano de China. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo tenemos un entendimiento concreto de que el Tang Soo es karate. Solamente que al pronunciarlo ahora en coreano, ya no lo voy a pronunciar en japonés karate, lo voy a pronunciar como Tang Soo, la mano de China. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque los maestros originales, lo que los maestros originales aprenden, obviamente, pues son estilos, ¿sí? Estilos japoneses, que en este caso es karate. La primera escuela de arte marcial coreano, vamos a decirlo así, la primera escuela que abre en Corea es una escuela de Tang Soo Do, la abre el maestro Won Kuk Lee y la escuela se llama Chongdo Kwan. Esa es la primera escuela de arte marcial en la etapa moderna de Corea. La segunda escuela es una escuela que se llama Mudo Kwan. La escuela Mudo Kwan, que es fundada por el gran maestro Wang Yi, es una escuela que tiene un linaje muy interesante y del cual vamos a platicar en unos momentos. Después va a abrir una escuela más que se llama la escuela Songmo Kwan. Songmo Kwan es una escuela que funda el maestro Roh Byung-jik, que también es una escuela que tiene, es muy interesante, ahorita voy a explicar el linaje que tiene Songmo Kwan, pero ya habíamos platicado de esto. La escuela Song significa pino que se balancea en el viento. Y si nosotros tomamos el adjetivo de Shoto, que es el apodo con el que al maestro Funakoshi Gichin se le conocía en la juventud, Shoto en japonés significa pino meciéndose al viento. Entonces tenemos que la escuela Songmu Kwan y la escuela Shotokan significan exactamente lo mismo. ¿Es una coincidencia? Pues por supuesto que no. No es una coincidencia. Lo que pasa es que Roh Byung-jik es alumno directo del maestro Gijin Funakoshi. Entonces él toma el nombre de su escuela, de su maestro, y lo pone en su escuela en Corea. ¿Por qué? Pues porque es lo lógico que él quiera honrar a su maestro, que en este caso es un maestro de karate. Pero aquí viene lo interesante. Mientras que en la primera escuela, Chongdo Kwan practica Tang Soo Do, ¿recuerdan? Tang Soo Do, los ideogramas originales de karate traducidos al coreano. La tercera escuela, Songmo Kwan, practica Kung Soo Do. Kung Soo Do, si nosotros tomamos los nuevos ideogramas con que bautizan al karate en Japón, ¿se acuerdan? La mano vacía, y los llevamos al coreano y los traducimos, ahora se lee como Kung Soo Do. Entonces resulta que Tang Soo Do y Kung Soo Do, los primeros artes marciales que se practican en Corea en el arte marcial moderno, solamente son traducciones de los ideogramas con que se conoce al karate. Así de sencillo. Tang Soo Do es la traducción de los ideogramas viejos, los antiguos, y Kung Soo Do es la traducción de los nuevos ideogramas, los modernos ideogramas. Pero ambos hacen alusión directa al karate. Ahora, la escuela Mudo Kwan es una escuela que desde el principio tiene orígenes muy diferentes a los demás Kwanes. Cuando hablemos de cada Kwan, vamos a explicar profundamente por qué. Pero la escuela Mudo Kwan no abre
sus puertas con el sistema de Tang Soo-do, ni tampoco con el de Kung Soo-do, y menos con el de Subak-do, ni existía todavía ese término. ¿Qué es lo que hace Hwang Yi? Hwang Yi crea un concepto que le llama Hwa Soo-do. Hwa, obviamente Hwa lo toma porque está retomando el concepto de los guerreros Hwarang. Pero aquí hay un hecho que es interesante y que hemos insistido mucho. Los guerreros Hwarang no eran relacionados en Corea con el arte marcial en 1945. Eran una casta militar que por circunstancias diversas había quedado en el olvido, en el imaginario colectivo coreano. Entonces, cuando el maestro Hwang Yi crea su sistema Hwarang, la floreciente, Su, mano, Hwa Su, como el Tang Su, como el Kung Su, ya vieron la palabra Su, mano, se repite. Cuando él comienza con el Hwa Su, la gente no sabe qué es el Hwa Soo-do y entonces la gente no entra a practicar ese arte marcial. Esto es fundamental y lo vamos a explicar más ampliamente cuando hablemos de la escuela Mudo Kwan. Pero entonces tenemos hasta ahorita 3 sistemas, de los cuales uno de ellos no es reconocido, el Hwa Soo-do. Y los otros 2 tienen una ascendencia puramente japonesa. La siguiente escuela en abrir sus puertas va a ser la escuela Genmo Kwan. La escuela Genmo Kwan va a practicar Kung Soo-do y Kung Fu-bo, junto con la YMCA Kung Fu-bo. ¿Qué es el Kung Fu-bo? Pues bueno, es un arte marcial, ¿sí? Es un arte marcial, Kwon es puño, Kung Fu-bo el camino del puño. Pero ellos también cambian el Kung Fu-bo por el Kung Soo-do porque es un término más reconocido en Corea. La gente no sabía de algunos términos de arte marcial y entonces lo único que sabían es que el Tang Soo-do y el Kung Soo-do es karate, es arte marcial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que si tomamos como premisa que los Kwanes originales, tienen unos maestros fundadores con una línea directa a otros maestros, podemos comenzar a desmenuzar el camino de los Kwanes. Y un Kwan que es fundamental, que no entra dentro de los 5 Kwanes originales, pero sí es un Kwan fundador de Taekwondo, porque es ahí donde se crea por primera vez el nombre de Taekwondo, es el Odo Kwan. La escuela Odo Kwan, que es una escuela fundada por el general Choi, apoyado por maestros como Nan Tae-him, la escuela de Odo Kwan va a ser la creadora, además del concepto del Taekwondo, de un concepto diferente al arte marcial civil, que es el Taekwondo militar. Que por sí solo el Taekwondo militar merecería horas y horas de plática, porque es un sistema extremadamente efectivo que ha sido probado por los militares coreanos en al menos 2 guerras. Entonces ya tendremos tiempo para practicar del Taekwondo militar, pero lo que sí podemos decir es que tenemos la escuela Odo Kwan como otro de los Kwanes fundadores, que no es miembro de los famosos 5 Kwanes, pero que sí es miembro de la familia de los Kwanes fundadores. Entonces, ahora, bajo esta línea vamos a comenzar a explicar el linaje de los Kwanes fundadores, de los Kwanes originales del Taekwondo. Tenemos 3 Kwanes que se desprenden de manera directa del karate Shotokan. Chong-do Kwan, del maestro Won-kuk Lee, él era cinta negra 4º dan en karate Shotokan. Y tenemos la escuela Song-mu Kwan, que también se desprende del karate Shotokan, donde el maestro Roh Byung-jik es cinta negra 4º dan de karate Shotokan. De hecho, es muy interesante porque Won-kuk Lee y Roh Byung-jik se conocen en Japón. Se conocen en la práctica del arte marcial. Recuerden que Won-kuk Lee y Roh Byung-jik se llevan muchos años de edad. Ellos no son contemporáneos, pero se conocen en la práctica del arte marcial. Por eso hay una amistad. De hecho, cuando hablemos de estos maestros, ellos acostumbraban, Roh Byung-jik, que era más joven, acostumbraba ir a casa de Won-kuk Lee y cenar con él y con su esposa. Entonces, tenemos a Chong-do Kwan y tenemos a Song-mu Kwan con una línea directa del karate Shotokan. Y tenemos un tercer Kwan que va a tener una línea directa con el karate Shotokan. Y es la escuela de Odo Kwan. El general Choi decía que él tenía el grado de cinta negra 2º dan en Shotokan. Aunque algunos historiadores, entre los que destaca Udo Muening, ellos contradicen este dicho, al menos ante el imaginario colectivo, ante la mayor parte de los investigadores, el general Choi y Odo Kwan tienen una línea directa por medio de un 2º dan del general Choi con la escuela Shotokan. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces, de 6 Kwanes originales, 3 tienen línea directa con el Shotokan. Ahora, hay un
hay un tercer Quan, perdón, hay un cuarto Quan, que es Mudo Quan. Que esta historia es muy especial, porque el maestro Wang Yi dice que él entrenó algún arte marcial. Esto es muy interesante porque él ni siquiera en su autobiografía, el maestro Wang Yi, puede nombrar el arte que practicó porque él no lo sabía. Es muy interesante. Él dice que practicó de manera autodidacta un arte marcial coreano. No sabemos cuál es, asumimos que es Taekyon. Asumimos que es Taekyon y la próxima semana o en 2 semanas que hablemos de Mudo Quan, explicaremos por qué asumimos que es Taekyon. Entonces, el maestro Wang Yi practica de manera autodidacta este arte marcial coreano cuando es niño, pero su primer acercamiento de manera formal al arte marcial se da en China, en Manchuria, cuando él trabaja en la compañía de los trenes y él aprende arte marcial chino, aprende Chuan Fa o aprende Tantuero, que son artes marciales de combate chinos. Vamos a englobarlos en Quan Fa. Entonces, la línea principal de Mudo Quan es el arte marcial chino, el Chuan Fa o Quan Fa, de acuerdo a tu pronunciación. El Quan Fa chino sería la línea principal de Mudo Quan. Sin embargo, Mudo Quan tiene una influencia, entonces, del arte marcial coreano, que tal vez es una pequeña influencia, pero es una influencia al fin y al cabo. Y tiene, de acuerdo a palabras del maestro Wang Yi, influencia del karate Shotokan, porque cuando él deja de entrenar en China, él va a vivir a Seúl, él está trabajando en la biblioteca de los trenes, él encuentra un libro de karate Shotokan e instaura ciertas técnicas, es decir, todo el sistema de formas del karate Shotokan, lo instaura en su propio sistema. Entonces, por eso podemos decir que la escuela de Shotokan, la escuela del maestro Funakoshi Gichin, tiene ascendencia directa en 3 de los 6 Kwanes originales y tiene ascendencia indirecta en un cuarto Kwan, la escuela Mudo Kwan. Es muy interesante cómo el sistema de formas que aún se practica en la escuela Mudo Kwan, no nada más en la escuela Mudo Kwan en Subak-do, también en la escuela Mudo Kwan de Tang-Soo-do y también en el sistema de la escuela Mudo Kwan en Taekwondo, seguimos haciendo el mismo sistema de formas que se practica en la línea del karate Shotokan. Sin embargo, Mudo Kwan tiene una influencia, entonces, del arte marcial coreano, que tal vez es una pequeña influencia, pero es una influencia al fin y al cabo. Y tiene, de acuerdo a palabras del maestro Wang Yi, influencia del karate Shotokan, porque cuando él deja de entrenar en China, él va a vivir a Seúl, él está trabajando en la biblioteca de los trenes, él encuentra un libro de karate Shotokan e instaura ciertas técnicas, es decir, todo el sistema de formas del karate Shotokan, lo instaura en su propio sistema. Entonces, por eso podemos decir que la escuela de Shotokan, la escuela del maestro Funakoshi Gichin, tiene ascendencia directa en 3 de los 6 Kwanes originales y tiene ascendencia indirecta en un cuarto Kwan, la escuela Mudo Kwan. Es muy interesante cómo el sistema de formas que aún se practica en la escuela Mudo Kwan, no nada más en la escuela Mudo Kwan en Subak-do, también en la escuela Mudo Kwan de Tang-Soo-do y también en el sistema de la escuela Mudo Kwan en Taekwondo, seguimos haciendo el mismo sistema de formas que se practica en la línea del karate Shotokan. Y eso lo platicaremos cuando hablemos de la escuela Mudo Kwan, porque tenemos una línea especial y separada en muchos aspectos a otras escuelas de Taekwondo. Entonces, de Shotokan viene Chongdo Kwan, Songmo Kwan, Odo Kwan y tiene influencia en Mudo Kwan. ¿Qué pasa con los otros 2 Kwanes de los que no hemos hablado? Bueno, uno se llama Genmo Kwan, que es creado por el maestro Jun Sang-soo. Él es alumno directo de Kenwa Mabuni Sensei. El Sensei Kenwa Mabuni es una figura muy importante dentro del karate japonés, porque Kenwa Mabuni es de los pocos maestros fundadores que tiene la oportunidad de entrenar con 2 de los maestros más importantes de las 2 líneas fundamentales de karate en Japón. El maestro Kenwa Mabuni es alumno directo del maestro Itosu, del maestro Anko Itosu, y él, cuando fallece el maestro Anko Itosu, tiene la oportunidad de volverse alumno del maestro Kanryo Higaonna. Entonces, incluso yo en algunos posts en Facebook lo he dicho, el nombre de Shito Ryu es los 2 ideogramas de los nombres de sus maestros pegados. Shi se refiere a Itosu, Ito se refiere a Higaonna, entonces Shito es Itosu e Higaonna, Ryu, escuela o sistema. Entonces el maestro Kenwa Mabuni es muy importante porque tiene un linaje impresionante atrás de él. Kenwa Mabuni es maestro de Jun Sang-soo. Jun Sang-soo, que es cinta negra 4º dan en karate Shito Ryu, tiene
el linaje claramente de la escuela de Shito Ryu. Entonces la cuarta escuela de las originales, Genmo Kwan, tiene una línea directa con el karate Shito Ryu. Y tenemos después la escuela YMCA Kung Fu Bo. Esta escuela, la YMCA Kung Fu Bo, es una escuela que podemos decir que tiene una relación de hermandad con Genmo Kwan. ¿Por qué? Porque el maestro fundador de la YMCA Kung Fu Bo, que es el maestro Jong Byung-in, él era muy amigo, decían que eran hermanos, que trataban como hermanos con el fundador de la escuela Genmo Kwan. Incluso él era el jefe de instructores de la escuela Genmo Kwan, pero ante la sugerencia de algunos amigos que decían que era un desperdicio que hubiera dos maestros como ellos en el mismo dojang, es que el maestro Jong Byung-in sale de la escuela Genmo Kwan y comienza con la YMCA Kung Fu Bo. Este personaje, Jong Byung-in, es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jong Byung-in comienza su entrenamiento de artes marciales en China, en Manchuria. Y él es un experto de Chuan Fa. Él aprende desde pequeño, él aprende arte marcial chino y él se vuelve un experto de Chuan Fa. Y después va a estudiar en Tokio. Y la historia o leyenda cuenta que un grupo de japoneses, karatecas, golpean a un grupo de coreanos. Recuerden ustedes que Corea, al ser una colonia japonesa, existía dentro de los japoneses una animadversión, además de que había una discriminación hacia los japoneses porque se les consideraba como gente inferior, como una población inferior, no nada más en cuanto a su cultura, sino ellos como raza. Entonces, estos karatecas golpean a unos coreanos y la leyenda cuenta que Jong Byung-in se entera y entonces él brinca, en México decimos brinca, entonces él va y defiende a estos coreanos y derrota a todos los karatecas. Entonces los karatecas van con el maestro Toyama Kanken, que era su maestro, y le dicen, estamos todos golpeados porque un coreano nos acaba de ganar. Todo esto obviamente lo dijeron en japonés, ¿no? Y entonces resulta que Toyama Kanken quiere conocer a este coreano que fue capaz de golpear a sus alumnos. Y cuando Jong Byung-in se entera de que un maestro de karate lo está buscando, él se apersona en el dojo y le dice, sé que me estás buscando, porque Jong Byung-in supone que lo que quiere hacer el maestro de karate es retarlo a una contienda. Pero cuando Toyama Kanken lo tiene enfrente, lo que le dice el maestro Toyama Kanken es que estaba impresionado por las destrezas técnicas y que él quería hacer un intercambio con él. Que si él le enseñaba el sistema que él manejaba, Toyama Kanken le enseñaría a él el sistema que él estaba desarrollando de karate. Y entonces ahí es cuando el maestro Jong Byung-in comienza a tener intercambios técnicos con el maestro Toyama Kanken y termina convertido en alumno del maestro Toyama Kanken y ostenta el grado más alto de karate en ese momento, el cuarto dan de karate Shudokan. Entonces fíjense bien, los 6 kwanes, pensando en los 5 originales más Odo Kwan, los 6 kwanes tienen una línea directa con el karate japonés. Pero solo 2 kwanes, solamente 2 kwanes, tienen una pequeña línea con el Taekyon, la escuela Mudo Kwan y la escuela Odo Kwan. Recuerden ustedes que cuando el maestro, el general Choi era niño, era muy joven, él siempre manifestó una animadversión hacia los japoneses. Entonces participó en algunos eventos que generaron disturbios. Los japoneses lo tenían en la mira y su padre decide mandarlo lejos del pueblo a estudiar caligrafía. Pero su maestro de caligrafía nota que él es un maestro, que él es muy débil y decide enseñarle Taekyon, porque él también era un experto en Taekyon. Entonces, esa historia que nos cuenta el general Choi, de que él aprende Taekyon y después aprende Shotokan, es de una forma muy similar a la historia que tiene el maestro Wang Yi, de que él primero aprende Taekyon y luego aprende Kwan Fa. Desafortunadamente, no existen evidencias documentales que hayan permitido probar estos dos dichos. Sin embargo, en el imaginario colectivo, la escuela de Odo Kwan tendría influencia del karate Shotokan y tendría influencia del Taekyon por medio del general Choi. Pero aquí hay un elemento que no debemos dejar pasar. La escuela Odo Kwan es creada con maestros que pertenecieron en un inicio a la escuela Chongdo Kwan. Por eso, la escuela Chongdo Kwan tiene una línea directa con la escuela de Odo Kwan. Entonces, si hacemos una recapitulación, podríamos verlo de esta forma muy sencillo. Chongdo Kwan proviene de Shotokan. Mudo Kwan viene directamente del Chuan Fa chino, pero tiene 2 influencias. Una de Taekyon por medio del entrenamiento
autodidacta del maestro Wang Yi en su infancia y del karate Shotokan por medio del libro que él encuentra en la biblioteca de los trenes. Tenemos la escuela Songmukwon, que tiene una línea directa con la escuela Shotokan. Tenemos también la escuela de Genmokwon. La escuela Genmokwon tiene una línea directa con la escuela de karate Shito-ryu. Tenemos la escuela de YMCA Kwon Buk-bo, que tiene una línea directa con el Kwanfa chino y tiene una línea directa con el Shudokan, es decir, con karate japonés. Y tenemos a Odo Kwan, la cuna del taekwondo militar, donde tendremos una línea directa con el karate Shotokan por medio de ese segundo dan que el general Choi tenía, una línea de influencia del Taekyon por medio de las enseñanzas que el maestro Klama que recibió cuando era pequeño, y también tenemos una línea directa con la escuela Chongdo-kwan, porque sus maestros fundadores provienen de la escuela Chongdo-kwan y esta proviene de Shotokan. Entonces ahí queda cerrado el cuadro de nuestras escuelas originales. Cuando nosotros hablamos de los kwanes originales, hablamos de 5 más Odo Kwan más otros 3 kwanes. Pero quiero que entendamos algo. Los 9 kwanes, cuando hablamos de los 9 kwanes, tendríamos que entender que en 1953, al terminar la guerra de Corea, hay de los maestros originales, hay 2 pérdidas, 2 grandes pérdidas. El maestro Jong Byung-in, fundador de la escuela Genmokwon, desaparece en la guerra. Y el maestro, Jung Sang-sub, ya creo que son demasiados nombres coreanos, creo que cometí un error, Jung Sang-sub, fundador de la escuela Genmokwon, desaparece en la guerra. Y Jong Byung-in, fundador de la YMCA Kwon Buk-bo, es otra de las pérdidas. Y esto es muy interesante porque recuerden que estos 2 maestros, además de todo, son amigos. Entonces, yo no sé si estas coincidencias trágicas que se van presentando en muchos hechos en nuestra vida, pero vaya, los 2 hermanos son de las víctimas de la guerra de Corea. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la historia oficial marca que Genmokwon se convierte en Jido-kwan y que la YMCA Kwon Buk-bo se va a convertir en Changmo-kwan. Y la historia oficial marca que de Jido-kwan va a haber una separación que va a ser la escuela Hanmu-kwan. Entonces, cuando el maestro Jung Sang-sub desaparece en la guerra de Corea, el segundo en grado, que es su jefe de instructores, que es el maestro Jung Kwe-byung, toma la tutela de Genmokwon y le cambia el nombre a Jido-kwan. Y entonces la historia oficial marca esta línea: Genmokwon, Jido-kwan, y dicen que de Jido-kwan sale un nuevo kwan, que es la escuela de Hanmu-kwan. Sin embargo, el maestro fundador de Hanmu-kwan, que es el maestro Ryung Kyung-yeon, dice que ellos no salen de Jido-kwan y niegan cualquier relación con Jido-kwan. Ellos dicen que su linaje proviene de Genmokwon. Es decir, la escuela Hanmu-kwan no reconoce ninguna relación con Jido-kwan y dicen: yo no salgo de Jido-kwan, yo provengo de Genmokwon, es decir, uno de los kwanes originales. Una historia similar va a suceder en la YMCA Kwon Buk-bo. Cuando el maestro Jong Byung-in desaparece, su segundo, que es el maestro Lee Nam-suk, él toma la presidencia de la YMCA Kwon Buk-bo y le cambia el nombre a Changmo-kwan. Y entonces hay una escuela que se sale también de esa línea, que es la escuela Kanduk-won. Y la historia oficial también nos dice que la línea de Kanduk-won es YMCA, Changmo-kwan y luego Kanduk-won. Pero los maestros de Kanduk-won dicen que no, que ellos no provienen de Changmo-kwan, que ellos vienen de manera directa de la escuela YMCA Kwon Buk-bo. Entonces, así es como nosotros podemos entender cómo nacen estos famosos 9 kwanes que a la postre fundarán lo que hoy conocemos como el taekwondo. Si se dan cuenta hasta este momento, la mayor influencia en estas escuelas de arte marcial proviene del karate japonés. Y no tiene nada de malo. Simplemente hay que puntualizar que el taekwondo, que ahí todavía no existe, cuando el taekwondo nace, el nombre de taekwondo es hasta 1955, 10 años después, cuando la guerra de Corea ya terminó. Entonces no podemos pensar que en su momento el taekwondo nace del taekyon, porque no sería algo real.
que el taekwondo va a tener influencia en el desarrollo del pateo, del taekwondo, por supuesto que la va a tener, pero sobre todo más allá de la influencia directa en el desarrollo, es decir, no es que el taekwondo haya tomado las técnicas del taekwondo, no es que el hapkido haya tomado las técnicas del taekwondo, es que la naturaleza y la fisonomía coreana generan un desarrollo técnico muy natural hacia la técnica de pateo. Y el desarrollo de nuestra técnica se va a dar de acuerdo a un evento que es fundamental, el desarrollo deportivo del taekwondo. Porque es gracias al desarrollo deportivo del taekwondo que empieza a haber ciertas evoluciones técnicas. Y yo insisto mucho con el ejemplo de la patada circular. No puedes imaginarte a una persona intentando defenderse, pensemos de un samurái, no podría hacerlo golpeando a alguien con el empeine, se lesionaría. Entonces, este tipo de técnicas, las técnicas múltiples, patadas dobles, patadas triples, patadas de gancho, etcétera, son un desarrollo que se comienza a dar, obviamente, de la mano del desarrollo del taekwondo deportivo. El taekwondo deportivo no es el problema es el enfoque que desafortunadamente algunos instructores están dando al taekwondo. Y lo digo porque si nosotros hacemos memoria, si nosotros hacemos un viaje al tiempo atrás, nos daremos cuenta que los grandes campeones de arte marcial en taekwondo eran arte marcialistas. El maestro Isaías Dueñas, el maestro Ramiro Guzmán, el gran maestro Reinaldo Salazar, del cual hablaremos en un momento cuando ya estemos todos juntos. Todos ellos eran practicantes de arte marcial. Eran alumnos que llegaban a su doya y que tenían que hacer básicos y que tenían que hacer formas y que hacían patadas saltando. Las fotos que vemos de los maestros de los años 70, 80 haciendo técnicas de pateo saltando son impresionantes. Las formas, la técnica, el desarrollo. Es decir, el problema no es el deporte, porque ellos eran unos grandes atletas, eran unos grandes deportistas. El problema es que desafortunadamente hemos desconectado el taekwondo deportivo con el arte marcial, cuando al menos en teoría el taekwondo deportivo debería ser una parte del taekwondo como arte marcial. Y la especificación técnica y el desarrollo de capacidades y aptitudes físicas tendría que ir de la mano de ese desarrollo del espíritu y de la formación de disciplina de nuestro arte marcial. Pero bueno, ya me estoy desviando un poquito y estamos hablando ahora ya de un aspecto del cual tendremos que platicar mucho. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Vamos a ver un poquito si hay alguna pregunta por aquí. Saludos a Colombia, a la Escuela de Mudo Kwan, por allá. Argentina ya hemos comentado, a Chiapas, un saludo a Comitán Chiapas, señora Crocker, saludos a mi amigo el maestro Sabonín Francisco Salinas, que siempre está apoyándonos, Sabonín Sergio González, un saludo, maestro Raimundo, el maestro Eduardo Reboredo de allá de Guanajuato, si mal no recuerdo, la maestra Alma Arroyo. Bueno, pues muchísimas gracias por su apoyo. Sabonín Francisco Rivera, de aquí de la Ciudad de México. Joré Vida, un saludo. Ricardo López, Luis Andrés Varela, de aquí de México también. Emérito, Sabonín Jorge David, de allá de Hidalgo. De Chiapas, el Sabonín Carlos García, Sabonín Enrique Bustos. Pues muchísimas gracias por todo su tiempo. Estela Mendoza, Ángeles González, saludos. Sabonín Estela también allá a la comarca lagunera. Me dicen, buenas noches a todos. Carlos Hernández, Sabonín Carlos Hernández de Mundo Taekwondo, un saludo. Él es una persona que tiene mucha influencia y mucho trabajo en el Taekwondo, ahora con la influencia que tienen los medios electrónicos. Sabonín Iván López Gallo, muchas felicidades por ese logro que tuviste, hermano, estoy orgulloso. Luis Adolfo, Sabonín Luis Adolfo López, Sabonín Alfredo Muñoz, Sabonín Luis Germán Aguame, MK La Fuente, el gran maestro cinta negra noveno dan, Francisco Meléndez, saludo de las primeras generaciones de Taekwondo, Sabonín René. Dice el maestro Meléndez que él comenzó en la práctica del Shotokan. Muy bien. Me preguntan qué sistema de karate practiqué. Practiqué Shotokan, practiqué el estilo Shotokan, maestro Sergio. Ese fue el que practiqué, solamente llegué a primer dan. Dice el maestro Alfredo Muñoz, soy un contemporáneo del maestro Reinaldo Salazar. Y bueno, ya que estamos juntos, si no mencioné a alguien, les ofrezco una disculpa, pero ya que estamos todos juntos, me gustaría que todos pues podamos tener en nuestra mente al maestro, al gran maestro Reinaldo Salazar. Él fue un excelente competidor. Todo el mundo se va a acordar de él por las medallas olímpicas, cuando fue entrenador de sus hijos, por sus 2 medallas de campeonato mundial. Pero más allá de eso, yo tuve el gusto de poder conocerlo en otro aspecto y puedo decirles que era un gran hombre, que era un hombre muy humilde, que era un hombre muy humano, que era
un maestro que siempre estaba dispuesto a darte la mano en la medida de sus posibilidades. Entonces, todos los que lo conocimos sabemos que hemos tenido una gran pérdida, que en México, el taekwondo de México y del mundo, porque somos una familia más allá de las fronteras, sabemos que hemos tenido una gran pérdida y ojalá todos tengamos un momento en nuestro tiempo para poder desear por el descanso eterno del maestro Reinaldo Salazar. No sé por qué me el nombre del maestro Ramiro. Del maestro Reinaldo Salazar, un gran amigo, una gran persona. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Ojalá nos puedan seguir. Tenemos un proyecto que para nosotros es muy importante, el proyecto de hacer crecer ahorita nuestras redes sociales. Sí, el maestro Reinaldo Salazar, un ser humano increíble. Y desde aquí les mando mi más sentido pésame a su viuda, a sus hijos, a sus 5 hijos, que yo sé que tiene una gran pérdida en este momento y no hay palabras. Y tampoco, bueno, nos gustaría pues colgarnos de algo que no es correcto, pero sí nos duele. Y la maestra sabe porque hemos estado con ellos en este trance. Pues muchísimas gracias, vamos a seguir trabajando. Por eso, dice el maestro Salinas, antes de que nos veamos, por eso la comunidad europea salió del yugo japonés por varios años. Hoy el Día Karate Europeo tiene un gran avance. Cuando hablemos de eso, maestro Salinas, nos vamos a dar cuenta cómo la hegemonía coreana pues tiene también ahí mucha parte de influencia política en muchos sentidos. Entonces tiene usted razón, el karate europeo tiene un desarrollo increíble. Y bueno, tendremos nosotros como taekwondoines que hacer que determinar qué camino queremos que nuestro arte marcial, de todo en tiempos como hoy, que el deporte pues desafortunadamente está muy limitado. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro arte marcial siga creciendo? Muchísimas gracias por el tiempo, como siempre. Ojalá les haya servido de algo esta charla. Espero contar con su presencia el próximo jueves y vamos a comenzar hablando ahora sí de la historia de cada uno de los kwanes, los 9 kwanes de los que se creó el taekwondo. Vamos a estar platicando de 1 o 2 de ellos cada semana, de acuerdo el nivel de información que tengamos, pero tenemos que hacer al final un gran compendio de nuestro linaje. Recuerden, si a mí me preguntan quién soy, yo les diría, yo soy Yuri López Gallo, soy alumno del Sabonim Efren Zúñiga, que es alumno del gran maestro Ikuanyanim Isaías Doñarríez, que es alumno del Sabonim Daewon Moon, que es alumno del Sabonim Chon Yo-ha, que es alumno o que fue alumno del gran maestro fundador de Mudo Kwan, Wang Yi, que fue alumno del maestro Yang. Esa es una línea que todos tenemos que empezar a rescatar. Ojalá todos podamos, me encantaría que empecemos a poner nuestro linaje para que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y cómo cada uno tiene una línea y a dónde estamos terminando. Eso sería increíble, que podamos ver pronto, inclusive en nuestras páginas de Facebook, nuestros linajes marciales. Eso sería fundamental para saber qué le estamos legando a nuestros alumnos. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.